Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy les hablaremos de una epidemia del siglo XXI y no es el COVID-19. La enfermedad que hoy nos ocupa ha desbancado al coronavirus como la patología de origen infeccioso que ha matado a más personas en la historia. Es la tuberculosis. Le sonará posiblemente a pasado, a hospitales de tuberculosos, a la era industrial, pero sigue siendo un problema de primer orden mundial, especialmente en países como la India y en entornos donde las desigualdades sociales hacen más mella. ¿Y en España cuál es la situación? Lo veremos con Julia del Álamo Valero, directora de la División de Control de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad. Una vacuna, sin duda, va a ser una herramienta que nos va a permitir, que va a cambiar el escenario y además una herramienta segura y asequible para los países que lo necesitan. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se trata? ¿De qué cifras de casos estamos hablando? Enseguida lo vemos. Antes, la actualidad. Las bebidas azucaradas están detrás de 1 de cada 10 casos de diabetes y 1 de cada 30 de enfermedad cardiovascular, según un estudio en el que han participado casi 150 países, liderado por la Universidad de Tufts. Esta investigación atribuye en 2020 más de 80.000 muertes por diabetes y más de 250.000 por enfermedades cardiovasculares al abuso de estas bebidas. Novartis ha presentado su guía para la profesionalización de las entidades de pacientes con el objetivo de aportar seguridad, viabilidad a los proyectos y mejorar su comunicación. Donde se muestra un esfuerzo conjunto y colaborativo de las 3 plataformas que se dan conjunto hoy aquí, que representan a muchísimas organizaciones y asociaciones de pacientes. Muchas de las cuestiones abordadas probablemente ya los estén haciendo muchas organizaciones, pero hay otros aspectos que quizás cambien la forma de entender o cambien la forma de evaluar. El documento ha contado con la colaboración de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la Federación Española de Enfermedades Raras y el Foro Español de Pacientes. El complejo asistencial universitario de Soria ya cuenta con el esperado acelerador lineal para radioterapia, en el que el Servicio Regional de Salud ha invertido más de 3 millones de euros. Su puesta en funcionamiento se espera en los próximos meses. Por otro lado, una nueva tecnología robótica Da Vinci ya está operativa en el Hospital General de Segovia. Permite mayor precisión en las intervenciones quirúrgicas. Está previsto que se emplee en diferentes especialidades como ginecología, urología, otorrinolaringología o cirugía general. Un 1.025.000 personas fallecieron de tuberculosis en 2023. Aunque en entornos económicamente más favorecidos se considera una enfermedad del pasado, sigue siendo un problema de salud pública de primer orden mundial. Una pandemia que en la actualidad es la 10ª causa de muerte, a pesar de que se puede prevenir y, lo más importante, se puede curar. ¿Cuál es la situación en España? ¿Ha desaparecido aquella enfermedad que a principios del siglo pasado llenaba los hospitales de tuberculosos? Nos lo contará Julia del Álamo Valero, directora de la División de Control de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad. Mueren en el mundo más personas por tuberculosis que por accidentes de tráfico, y aunque es uno de los objetivos, erradicar la tuberculosis, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de cara a la opinión pública, parece que es una cuestión del pasado. ¿Por qué? Bueno, parece que es una cuestión del pasado porque en España, y eso es una buena noticia, la tuberculosis es cada vez una enfermedad menos frecuente. Esto no quiere decir que en España no tengamos casos de tuberculosis. Tenemos este último año, en 2023, algo menos de 4.000 nuevos diagnósticos de tuberculosis, una tasa en torno a 7 por cada 100.000 personas. Y, lógicamente, es un problema todavía de salud pública que es muy importante. Podemos decir que, aunque no en España, sí existe una epidemia, y también lo que podemos decir es que es una enfermedad social. ¿Por qué este calificativo? ¿Cómo se transmite? La tuberculosis sigue siendo uno de los grandes problemas de salud pública en el mundo.
y en estos momentos es la enfermedad infecciosa que más personas mata. Y sí es una enfermedad social, por lo tanto, en contextos donde hay desigualdad social y donde hay pobreza y donde hay hacinamiento y donde hay mala alimentación, hay más infección, pero también hay más enfermedad. Eran principios del siglo XX cuando, de la mano de los procesos de industrialización de las economías modernas, llegaba a España y a Europa la expansión de la tuberculosis. Se convirtió en la principal causa de muerte. Fallecían entre 400 y 500 personas por cada 100.000 habitantes. Fue la época de la proliferación de sanatorios y hospitales para tuberculosos. El causante, una bacteria que se transmite por el contacto estrecho. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que está producida por un microorganismo, que es Mycobacterium tuberculosis, y que produce una infección, sobre todo en el pulmón, pero que puede afectar a cualquier lugar del cuerpo. Hay meningitis tuberculosa, hay tuberculosis ganglionar, hay tuberculosis en las articulaciones, en el aparato urinario, pero la que más nos interesa desde el punto de vista de salud pública es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis se transmite por el aire. Hablar, respirar, besar, toser es la forma en la que las microbacterias llegan de una a otra persona. Es un microorganismo que se multiplica muy lentamente, que tarda un tiempo en poder dar los síntomas y que el organismo, las personas que tienen las defensas adecuadas, pueden controlarla. Ante un contacto con la bacteria tendremos una infección tuberculosa latente. No hay síntomas, no transmite la enfermedad y solo aquellos pacientes con factores de riesgo requerirán un tratamiento preventivo. Solo un 8 o 10% de los pacientes, en determinadas circunstancias, desarrollarán a lo largo de su vida lo que se llama una enfermedad tuberculosa. Para que se desarrolle la enfermedad, a veces hace falta que las defensas bajen, y eso sucede en circunstancias como tratamientos inmunosupresores o en otras como falta una nutrición adecuada, las personas desnutridas o alcohólicas o que tienen algunas enfermedades que pueden comprometer la inmunidad, como la infección por VIH o la diabetes. Tos, expectoración, a veces con sangre, dolor en el pecho, falta de aire, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. Son los síntomas que puede experimentar una persona que sí desarrolle enfermedad tuberculosa. Síntomas que se pueden tratar. Es una enfermedad prevenible y curable. Es decir, el pronóstico es bueno en la inmensa mayoría de los casos si tenemos acceso a un diagnóstico y a un tratamiento que en el 85% va a ser un tratamiento de pastillas durante 6 meses y que va a poder resolverse prácticamente siempre. Eso es otro el kit de la cuestión de tuberculosis, que el tratamiento son varios meses, varios fármacos y a veces cuesta que los pacientes interioricen que tienen que estar todo el tiempo en tratamiento. Desde 2015, España ha disminuido un 22,5% los casos de tuberculosis. Está considerado un país de bajo riesgo, con una tasa de 8 casos por cada 100.000 habitantes, en línea con los países europeos de nuestro entorno. Frente a los 10,8 millones de casos en todo el mundo, tenemos unos 229.000 casos en Europa, una tasa de incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes. Nuestro contexto no se concibe como una enfermedad, ¿no? que suponga una amenaza para nosotros, y esto es porque sobre todo el alto impacto, ¿no? por mortalidad, por afectación, se da en países de baja y renta y media renta. La tuberculosis es como una enfermedad olvidada y de hecho los fármacos con los que se trata son los mismos que hace 20 o 30 años. El desarrollo de medicamentos tenemos fármacos nuevos, pero no va en consonancia con el impacto que tiene la tuberculosis en el mundo. Actualmente solo existe una vacuna autorizada contra la tuberculosis, la BCG, con más de 100 años de antigüedad. Previene las formas más graves, pero no protege a los adultos, el 90% de la transmisión de tuberculosis en el mundo. En junio de 2019, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó el Plan para la Prevención
y el control de la tuberculosis en España. ¿Cuáles sean sus objetivos? Este plan tiene como objetivo principal detener la transmisión de la tuberculosis en España a través del acceso universal tanto a la prevención, al diagnóstico como al tratamiento de la enfermedad. Y tiene 3 objetivos específicos, que son consolidar la tasa de incidencia de tuberculosis en los niveles que a nivel internacional se consideran bajos. Luego queremos mejorar la tasa de éxito al tratamiento, tanto en las formas sensibles a los tratamientos habituales, como para aquellas formas resistentes y multiresistentes a la tuberculosis, que son un problema muy importante a nivel de salud pública, a nivel global. Y por último, un tercer objetivo dentro de este objetivo general es mejorar el conocimiento y la información de los casos de tuberculosis y de los brotes de enfermedad que se producen en España. ¿Y qué grado de cumplimiento tenemos cuando han pasado ya la mitad de este periodo? Pues muy buena pregunta, porque el año pasado contratamos a una empresa externa para hacer una evaluación externa, y esa evaluación intermedia dio unos resultados positivos, avalados por los datos descendentes de la incidencia de tuberculosis en España, pero identifica áreas en las que tenemos que mejorar. ¿Cuáles serían esos desafíos? Pues a ver, los desafíos en estos momentos hay varios en diferentes niveles. A nivel del Ministerio de Sanidad, nosotros tenemos que poder tener una gobernanza más inclusiva y poder participar más activamente con otros actores con los que tenemos tal vez menos relaciones. Y estamos pensando en la atención primaria. Tenemos que mejorar nuestro trabajo también con la Dirección General de Atención Humanitaria y con migraciones, porque la tuberculosis también es más frecuente en personas que vienen de otros países donde la prevalencia es más elevada. Tenemos que trabajar mejor ese área. También la tuberculosis animal, si bien nuestro plan de tuberculosis es un plan que se centra en la tuberculosis humana, tenemos que mejorar nuestras relaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A principios de los años 50 se inician en España las primeras actuaciones frente a la tuberculosis bovina. Con la entrada en la Comunidad Económica Europea en los años 80, esas acciones se aceleran, pero no es hasta la aprobación de los programas nacionales de erradicación de la tuberculosis bovina a partir de 2006 cuando se sientan las bases para garantizar un enfoque periódico cada 5 años y prolongado en el tiempo. Las claves en las que se ha basado el plan de control y erradicación de la tuberculosis básicamente son, primero, la detección a través de las campañas de saneamiento de los animales enfermos, el sacrificio inmediato de esos animales, las restricciones de movimientos, de las explotaciones que no tienen una calificación sanitaria suficiente. También está el planteamiento del control de la fauna salvaje a través del PATUBER. La tuberculosis es la infección que cualquiera de las especies de microbacterias causan en animales bovinos, bisonte, ciervos, cabras o camellos. Por eso el control de la enfermedad en estas poblaciones es clave para controlar los brotes. El impacto de la fauna silvestre en nuestro modelo mayoritario de ganadería, que es el modelo de las explotaciones extensivas, es un impacto muy importante como vector de propagación de la enfermedad y, desde luego, sin una actuación clara es muy difícil conseguir erradicar la enfermedad cuando hablamos sobre todo de la ganadería extensiva. La tuberculosis bovina causa un gran impacto en la economía. Las medidas preventivas y las encaminadas a controlar la enfermedad causan un gran estrago en el sector ganadero que debe asegurar la sanidad de sus animales, ya que a través del consumo puede transmitirse a los humanos.
Desde el punto de vista del consumo, el consumo está absolutamente garantizada la seguridad alimentaria. Cuando un animal va a un matadero para sacrificarse, hay un veterinario oficial que se encarga de contrastar que efectivamente ese animal no tiene ningún problema de ningún tipo y que en este sentido estamos garantizando que no vaya ningún animal enfermo ni ninguna pieza enferma a la cadena alimentaria. Hoy en España se consideran libres de enfermedad Canarias, Galicia, País Vasco, Baleares, Murcia, Cataluña y las provincias de Castilla y León, Burgos, Valladolid y León. Bajan los casos de rebaños infectados, pero a un ritmo moderado. En los últimos 8 años prácticamente hemos bajado a la mitad en la prevalencia de rebaños, ¿no? Con lo cual es un dato positivo, aunque evoluciona de una manera muy lenta. Los ganaderos reclaman más respaldo para afrontar este problema de salud animal pública. ¿Y qué hay del campo de la investigación? Las ONGs demandan mayor inversión de cara a conseguir una inmunización, sobre todo para atajar esta epidemia en países con menor renta. ¿En qué líneas se está trabajando en ese sentido? Pues a ver, lo primero y lo que es importante decir es que el Ministerio de Sanidad no tiene como mandato hacer investigación, nuestro objetivo no es ese. Es verdad que como Ministerio colaboramos, impulsamos, apoyamos investigación que necesitamos para poder tomar decisiones basadas en evidencia y decisiones basadas en ciencia. Con respecto a la vacuna de la tuberculosis, nos encanta poder apoyar el proyecto de MTV-VAC, es el acrónimo en inglés MT-VAC, es una vacuna frente a la tuberculosis desarrollada por el profesor Carlos Martín en la Universidad de Zaragoza, una persona de referencia a nivel no solamente nacional, sino internacional, y que ha hecho una contribución extraordinaria al avance de la ciencia en tuberculosis. Esta vacuna, que se está probando ahora mismo en ensayos clínicos en diferentes países, es la vacuna más prometedora para poder sustituir la única vacuna que tenemos ahora, la BCG, que es una vacuna que tiene más de 100 años y que no protege frente a las formas pulmonares de la tuberculosis. Está siendo desarrollada por una empresa también española, la empresa Biofabri, que está en Oporriño, en Pontevedra, y que tiene también un compromiso para el desarrollo industrial de esta vacuna. Así que esta combinación de ciencia española con tejido empresarial español es algo que, lógicamente, desde el Ministerio nos hace sentir muy orgullosos y claramente lo estamos apoyando. ¿Se ha calculado el impacto que a nivel sanitario esta vacuna podría tener en el mundo? Sería el principio del fin de la tuberculosis. Y además, el compromiso que tiene este grupo de investigación y este grupo empresarial de desarrollo es que la producción de esta vacuna se pueda hacer en países de rentas medias y bajas, de manera que no suponga una sobrecarga para sus sistemas sanitarios. Es la enfermedad infecciosa que más muertos ha causado en la historia de la humanidad y actualmente es la 10ª causa de muerte en el mundo. Pero ese impacto no es homogéneo. Hay muchas muertes en el mundo por tuberculosis, concretamente más de 1 millón de personas en el 2023 fallecieron por este motivo y sin embargo es una enfermedad que tiene un tratamiento. 5 países acumulan el 56% de casos de tuberculosis, que son por orden India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. La tuberculosis no supone solo un problema médico, ¿no? También es un reflejo de profundas desigualdades sociales porque afecta de forma muy incisiva a poblaciones vulnerables, en situaciones de precariedad, de pobreza. En este contexto, los niños son la población más vulnerable, tanto por las dificultades de diagnóstico en la población pediátrica como por la falta de medicación específica. Cada 3 minutos muere un niño de tuberculosis en el mundo, que más de 2/3 de los casos de tuberculosis infantil, más de la mitad, no se diagnostican, no llegan a diagnosticarse, y de los que se diagnostican se tratan la mitad
¿vale? O sea, es que las cifras son impactantes. La tuberculosis está en el radar mundial. Ponerle fin es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero vamos lento. Las metas fijadas para 2035, disminuir el 90% de los casos, impedir el 95% de las muertes y que la tuberculosis no sea un gasto catastrófico para las familias de los afectados, quedan aún lejos. Creíamos que podríamos en 2025 llegar al 50% de esa reducción. Estamos en el 8,3% de reducción de casos. El siguiente, que es que disminuya el número global de casos, no la incidencia, sino la suma de casos en el mundo. Este tiene que disminuir el 75% y ha disminuido el 23%. En el último informe de la Organización Mundial de la Salud queda claro que los recursos destinados, la financiación destinada, es insuficiente para las necesidades, ¿no?, que existen. Entonces, un poco por ponerlo en cifras, se estima que para 2027 se necesitaría una financiación de unos 22.000 millones de euros, ¿no?, para abordar la tuberculosis de forma integral. Y en 2022 solo se destinaron 6.000 millones. Las actividades desarrolladas en todo el mundo desde el año 2000 para combatir la tuberculosis han salvado la vida a cerca de 79 millones de personas. Parte de este recorrido se debe a los avances en el tratamiento del VIH. La tuberculosis, además de ser una enfermedad indicativa del SIDA, es la principal causa de muerte en personas con infección por VIH en España. ¿Es frecuente esta coinfección? Por suerte en España cada vez menos. Y ahora mismo de los cerca de 4.000 diagnósticos de tuberculosis de 2023, solo, y no quiero decir solo porque parece que es una buena noticia y no lo es, porque claramente hay que intentar que sea cero, pero solo un 5% de esos casos tenían también infección por VIH. El VIH es el factor de riesgo más potente conocido hasta el momento, que hace que una infección latente por tuberculosis se convierta en enfermedad. Las personas que viven con VIH tienen 16 veces más probabilidades de contraer la tuberculosis respecto a la población general. Tanto el VIH, si no está tratado, ¿no?, o diagnosticado, como la desnutrición, al final condicionan una fragilidad del sistema inmune, ¿no? Hace que las personas no tengan esa capacidad de combatir contra ciertas infecciones. La coexistencia de ambas patologías es una mala noticia. La primera acelera la evolución de la segunda y en ambas direcciones. Una relación bidireccional. Son dos infecciones que se influyen negativamente las dos. Las personas con VIH tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis más grave, más probable y más frecuente que haga la tuberculosis activa. En 2023, según la OMS, fallecieron más de 160.000 personas por tuberculosis asociada a VIH. África es la región con mayor carga de las dos epidemias, pero menos de la mitad de los pacientes con ambas infecciones diagnosticadas reciben tratamiento antirretrovírico. En los países con más recursos, la situación es totalmente distinta. En el año 1990, España era uno de los países europeos con mayor datos de tuberculosis y se debía a la gran importancia también del VIH que había entonces. Las prisiones eran antes focos importantes de VIH y tuberculosis. Como ahora el VIH está controlado, las tuberculosis en prisiones han disminuido también muchísimo. La enfermedad tuberculosa es una de las principales causas de muerte entre las personas con VIH. Hemos puesto en contexto la situación en España, pero en general en el mundo, cómo estamos de cerca para conseguir ese objetivo de desarrollo sostenible de erradicación de la tuberculosis. Pues lamentablemente a escala global la Organización Mundial de la Salud ya nos ha avisado que es poco probable que se alcancen los objetivos de eliminación para el año 2030. Íbamos con retrasos en los objetivos intermedios de eliminación y la pandemia por COVID-19
retrasó muchísimo y, lógicamente, cambió los planes de actuación. Se ha recuperado el ritmo de trabajo para la eliminación de la tuberculosis, pero lamentablemente para el año 2030 no vamos a llegar ahí, lo que no quiere decir que no tengamos que trabajar todavía con más esfuerzo y recordar la importancia que herramientas como la vacuna MTVac, de la que ya hemos hablado, puede tener en la eliminación de este problema de salud pública. Una vacuna, sin duda, va a ser una herramienta que nos va a permitir, que va a cambiar el escenario, y además una herramienta segura y asequible para los países que lo necesitan. Así que esperemos que este objetivo sea algo que, si no se puede alcanzar en 2030, se pueda alcanzar en las próximas décadas. Es el paso esencial para controlar de forma efectiva la tuberculosis y sus resultados son prometedores. Es una esperanza para acabar con la enfermedad por agente infeccioso que más muertes ha causado a lo largo de la historia. Con todas las esperanzas en el trabajo de este equipo español, que puede ser determinante en la erradicación de la tuberculosis y una de las mayores aportaciones a la salud pública mundial de la historia, nos despedimos hasta el próximo programa. Nos vamos, pero en unos días vuelve Diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.